voy a cortar bien.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas tardes, doctor. Vamos a ver. Estoy viendo. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Ahí en un ratito arrancamos ya, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Participante, a ver. Bueno. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar, más allá de que falten agregarte algunos docentes, pero arrancamos, así vamos haciendo el repaso. Bueno, vieron en esta última semana, tuvieron el trabajo 3, ¿no? Que abarcó algunos puntos relacionados con el periodo de exclusividad, sobre todo sentencia de categorización, informe general, algunas cosas eran previas, otras cosas eran posteriores, ¿no? Tenían también ahí propuesta de acuerdo, bueno, una serie de cuestiones. Ahí ya están los trabajos corregidos, ya están publicadas las devoluciones, las correcciones, como para que ustedes lo puedan ver. En general a mí me tocó corregir 2 trabajos nada más, que estaban bastante bien. Tenían algunas cuestiones que es lo que nos dedicamos justamente a marcarles, como para que vean algunas cuestiones menores, otras no tanto. Yo les voy a hablar muy brevemente primero de un tema que me interesa que les queden claro, para no confundirlo. Dentro de la temática que tuvieron ahí, uno de los temas que tuvieron que leer es el de la propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores. ¿Bien? Con relación a esto, para que queden claros, uno de los que me tocó corregir era justamente uno de estos trabajos. Hay algo que está bien y que tienen que tener en claro, es que esta propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores, que contempla el artículo 41, es facultativa, es opcional. El concursado, si quiere, agrupa y clasifica; si no quiere, no agrupa y clasifica. La única consecuencia que esto va a traer aparejado, si no agrupa y clasifica a sus acreedores, es que no va a poder formular propuestas diferenciadas. Nada más. No tiene otra consecuencia más que esta. Si el concursado no agrupa y clasifica, significa esto que va a tratar en forma unificada a su pasivo, que no va a poder discriminar diciéndole: a vos te ofrezco esto y a vos te ofrezco esto otro. La propuesta va a tener que ser única para todos los acreedores. ¿Bien? Ahora, si yo agrupo y clasifico, la ley me fija que tengo que seguir siempre una pauta, que es la de la razonabilidad. La forma en que se agrupa y clasifica tiene que ser siempre una forma que sea razonable. El 41 da algunos ejemplos, no quiere decir que estas sean las únicas pautas. Por ejemplo, la naturaleza de los créditos, el privilegio o no que puedan llegar a tener, el monto o alguna otra circunstancia. Cualquier pauta es válida en la medida que sea razonable. Entonces, les pongo un ejemplo
Si a mí me agrupan y clasifican y dicen, por ejemplo, acreedores quirografarios de hasta 550.000 pesos, ¿no? Evidentemente, si dicen esto solamente y no crean otra categoría que diga acreedores quirografarios que superen los 550.000 pesos, ¿no? Y en otra categoría me ponen acreedores privilegiados, está mal hecha la propuesta. ¿Por qué? Porque si yo digo acreedores quirografarios hasta 550.000 pesos, tiene que haber una categoría que sea acreedores quirografarios que superen los 550.000 pesos. Para distinguir ahí dos categorías entre acreedores de la misma naturaleza, quirografarios. Bien, si no, si yo simplemente digo esto y después en otra categoría pongo los privilegiados, en realidad lo que estoy haciendo acá es decir quirografarios y privilegiados, que es una de las pautas que marca la ley. Que puedo utilizar. Esto por un lado. Yo puedo agrupar y clasificar acreedores de la misma categoría. O sea, puedo conformar múltiples categorías de acreedores, por ejemplo, quirografarios. Por ejemplo, tomando el monto. Hasta 50.000 pesos, de 50.000 a 200.000, de 200.000 a 500.000 y de 500.000 para arriba. ¿Puedo crear esa cantidad de categorías? Sí. ¿Es razonable? Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente el trato que yo voy a tener con acreedores de créditos que podemos decir chicos, menores a 50.000 pesos, no va a ser el mismo que aquellos acreedores que tengan créditos que superan los 500.000. La negociación va a ser distinta, voy a tener que hacer en otros términos, la propuesta va a ser distinta. Entonces yo puedo adoptar esta pauta como para agrupar y clasificar a mis acreedores. Una consulta, doctor. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo puedo hacer, digamos, la oferta que haga de quita o de intereses, de quita o plazos, lo tengo que hacer por grupo, ¿verdad? No puedo en Claro. el mismo grupo hacer una oferta a uno y otro a otro. Supongo que uno No, tiene 50 y otro 70. No, ahí vamos a eso también. Cuando yo agrupo y clasifico, lo primero que creo es una categoría. ¿Bien? Ahora, que yo cree las categorías de esta no quiere decir que a cada categoría le pueda hacer una única propuesta. Yo puedo hacer un menú de opciones. Por ejemplo, les creo la categoría 1 y 2, que son de acreedores quirografarios ambas, divididas por una cuestión de monto, que lleguen hasta 200.000 pesos y que superen los 200.000. Bien. A la primera categoría de quirografarios le ofrezco una única propuesta, consistente, por ejemplo, en el pago del 70% del monto de los créditos que han sido reconocidos, con un año de espera desde el momento en que quede firme la homologación y a pagar en 5 cuotas anuales iguales y consecutivas, con una tasa de interés del 25% anual. Ejemplo. Y a la otra categoría de quirografarios le puedo ofrecer, por ejemplo, un menú de opciones. Un menú de opciones consistente en la propuesta 1, consistente en el pago, por ejemplo, del 80% del monto de los créditos a pagar en 10 años, por decir un ejemplo, y una opción 2, que sea el pago de, por ejemplo, el 100% a pagar en 15 años. ¿Yo puedo hacer eso? Sí. Y ¿qué estoy diciéndole acá? Señores acreedores que están en esta categoría, elijan entre la opción 1 o la opción 2. Lo que yo no puedo decir es, para fulano, sultano y mengano es la opción 1, y para los otros es la opción 2. No. Si yo hago un menú es para que elijan libremente. Con lo cual, en una misma categoría, yo puedo formular un menú de opciones. Pero lo que no puedo hacer es condicionarlo. ¿Bien? Entonces, eso por un lado. El 41 marca las categorías mínimas legales. Dice que mínimas legales, ¿cuántas son? Menciona, pareciera ser que son 3, en realidad son 4. Las categorías mínimas legales, porque tenemos la de quirografarios, que siempre va a estar. Recordemos que si no hay acreedores quirografarios, es prácticamente una cosa muy rara que se dé. Quirografarios va a haber siempre. Los que pueden no haber, y que lo advierte la propia ley, son los quirografarios laborales, que aclara si existieren. O sea, ya abre el paraguas de antemano diciendo, bueno, si hay, la conformamos esta categoría porque le quiere dar un tratamiento distinto que el resto de los acreedores quirografarios. Entonces, si son laborales, dice, bueno, estos tienen que conformar una categoría distinta, quirografario laboral. ¿Bien? ¿Y por qué lo aclara? Porque en general, los créditos laborales, ustedes vieron,
que son créditos que tienen privilegio. En algunos casos, general y especial, y en otros casos, general solo. Pero en general son créditos privilegiados. Pero puede haber créditos quirografarios laborales. ¿Bien? Ya sea en forma originaria o natural, o porque un acreedor privilegiado renuncia a su privilegio y por lo tanto pasa a formar parte de ser un acreedor quirografario laboral, ante el supuesto de renuncia. ¿Bien? Después, obviamente, los privilegiados. Entonces tenemos quirografarios laborales existentes y privilegiados. Perdón, Sí. doctor, ¿me puede aclarar eso? ¿Cómo serían los quirografarios laborales? Porque bueno, yo en mi grupo me pasó eso que yo tenía que, lo mío era lo del síndico que tenía que opinar sobre la supuesta propuesta, entonces tenía que inventar la propuesta, digamos. Lo de los quirografarios laborales, ¿cómo sería originarios? ¿Qué se tiene en cuenta y me puede Por ejemplo, aclarar? ustedes, fíjense, esto por supuesto no lo han estudiado en profundidad, pero tienen que hacer un toque por alguno de los artículos de privilegio, que son el 241 y el 246, los dos que están involucrados acá. Por ejemplo, se refiere a las remuneraciones debidas al trabajador, o sea, los salarios adeudados. La ley de concursos solo reconoce privilegio especial y general a los últimos 6 meses. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si a un trabajador se le adeudan salarios por más de 6 meses? La ley solo le reconoce privilegio a los 6 meses anteriores. ¿Qué hay más que un quirografario laboral? Por ejemplo, ahí tienen uno originario que puede ser. En otro caso, la ley solo reconoce privilegio a accesorios del crédito laboral por 2 años desde la mora, o sea, los intereses por 2 años desde la mora. Si la mora se produjo más allá de los 2 años, solamente le va a reconocer privilegio a los 2 años desde la mora. El resto, ¿qué es? Quirografario laboral. Entonces ahí tienen algunas pocas hipótesis de supuestos de créditos quirografarios laborales originarios. Lo que más se puede dar en la práctica es el hecho de que el crédito quirografario laboral nazca o aparezca ante la hipótesis de renuncia de su privilegio. Entonces ahí sí es más claro. Entonces si renuncia al privilegio se transforma en un quirografario laboral, ¿no? Y la cuarta categoría, que en realidad se desprende del último párrafo del artículo 41, era de los créditos subordinados. Que estos también no siempre existen, pero la ley deja en claro que si existe algún crédito subordinado que hayan pactado la postergación, dice que tiene que conformar una categoría distinta. O sea que no puede ir ni con los quirografarios, ni con los quirografarios laborales, ni con los privilegiados. Tiene que conformar una categoría distinta. Con lo cual, con esto que quiero decirles, que técnicamente en realidad la ley lo que fija son 4 categorías mínimas legales, de las cuales en general las que siempre están presentes son 2, la de quirografario y la de privilegiado. ¿Bien? Otra cuestión a tener en cuenta, cuando el Disculpe, único... Disculpe, doctor. ¿Cómo sería un ejemplo de un crédito subordinado? Un Por ejemplo. que está postergado por una condición suspensiva, un crédito eventual, que todavía porque no se ha cumplido la condición, ¿no? O el plazo, ese crédito queda postergado o subordinado. O puede ser una hipótesis de subordinación legal, que se haya pactado que diga, bueno, yo cobro después de que cobren los acreedores quirografarios, por ejemplo. Entonces se posterga el crédito. Estos son los supuestos, digamos, de subordinación. En algunos casos pueden estar previstos en forma legal, en otros casos puede estar pactado esta situación. Pero Gracias, generalmente doctor. de una condición o un plazo suspensivo, en donde a lo mejor dice, bueno, se posterga o porque se trate de un crédito, como les dije, eventual, que todavía no haya vencido, no pueda ser exigible. ¿Bien? Ahora, la propuesta, el único que la puede hacer, la propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores, es el concursado. El único, no puede hacerla nadie más. No puede venir un acreedor y decir, bueno, propongo que me agrupe de esta manera, o quiero que me agrupe de esta manera. No puede. ¿El síndico puede efectuar la propuesta de agrupamiento y clasificación? No puede. ¿El comité de control? No puede. El único que lo puede hacer es el concursado. Si lo hace, ahí sí, lo que tienen que tener en cuenta es que
desde el momento de que el concursado activa este procedimiento de agrupar y clasificar, sí se les va a dar participación a todos los sujetos que puedan verse involucrados acá. Todos participan en opinar si la forma en que el concursado ha efectuado la propuesta de agrupamiento y clasificación es razonable o no. Por ejemplo, el síndico opina respecto de esto, y a los que les tocó hacer el informe general, verán que uno de los contenidos del informe general es justamente que el síndico emita la opinión respecto del agrupamiento y clasificación que haya efectuado el concursado. Ese es el momento en donde el síndico va a emitir una opinión respecto de si considera que es razonable o no la forma en que el concursado agrupó y clasificó a sus acreedores. Los destinatarios finales de este agrupamiento y clasificación de acreedores, que son ni más ni menos que los acreedores verificados y declarados admisibles en la sentencia del artículo 36, también tienen oportunidad de cuestionar, de objetar, de decir algo respecto de la forma en que se los agrupó y clasificó. De forma indirecta. ¿Por qué? Porque como el informe general es impugnable, mediante la impugnación del informe general, ellos pueden cuestionar la forma en que se agrupó y clasificó. Por eso decimos que es una impugnación indirecta. ¿Por qué? Porque se impugna el informe general, pero respecto del contenido que ha efectuado exclusivamente el concursado, al agrupar y clasificar los acreedores. Y por supuesto que el juez, como director del proceso, y como la última palabra autorizada, el que define todas las situaciones en el marco del proceso concursal, será el juez el que, en definitiva, y de acuerdo con lo que fija el artículo 42, resuelva y cierre esta etapa del agrupamiento y clasificación, dictando la sentencia de categorización. En donde esta sentencia lo que va a hacer es fijar las categorías, dice fijar definitivamente las categorías, y los acreedores comprendidos en cada una de las categorías que se han conformado. Sí, fija definitivamente las categorías, de esto no hay duda, en el sentido de que las que quedan establecidas no pueden moverse, o sea, no puede quitarse ninguna ni agregarse otra. En eso sí es definitivo. No es definitivo en cuanto a la integración. ¿Por qué? Porque los acreedores que quedan incorporados en ese momento no quiere decir que vayan a ser en definitiva con los que tengan que negociar. Por ejemplo, si se promovieron incidentes de revisión, ya sea con la finalidad excluyente o incorporativa, esto puede provocar que un acreedor se sume o que se reste de la categoría originaria. Entonces no va a ser definitivo. Lo mismo ocurriría con un acreedor que promovió un incidente de verificación tardío. Si se lo reconoce, se incorpora en una categoría, lógicamente, con lo cual no va a ser definitivo. Y si hay una hipótesis de renuncia del privilegio de algún acreedor, que renuncie al privilegio no quiere decir que desaparezca el acreedor, sino que se convierte en quirografario. Entonces, sale de la nómina de la categoría de privilegiados y se incorpora en la de quirografarios, con lo cual no es definitivo. ¿Y en qué momento puede renunciar al privilegio? ¿No tiene un plazo antes En de cualquier que momento dicte lo la puede sentencia hacer. del juez? No. No, lo puede hacer en No. cualquier momento, pero es importante la pregunta porque hay que aclarar acá una cuestión. Desde la cátedra nosotros sostenemos, y la mayoría de la doctrina se inclina por esta posición, que la renuncia se puede hacer en cualquier momento, pero de acuerdo al momento en que se formula la renuncia, tendrá mayores potestades o menores el acreedor en la participación activa en la negociación, o sea, si tiene voz y voto. ¿Qué ocurre? Si la renuncia del privilegio se efectúa una vez que ya inició el periodo de exclusividad, nosotros sostenemos de que ese acreedor tiene voz, pero no tiene voto. ¿Bien? ¿Cuándo podría tener voz y voto? Cuando esa renuncia se ha efectuado, formulado antes o hasta el momento en que se dicta la sentencia del 42. ¿Y por qué decimos esto? Porque imagínense que el concursado efectúa toda una negociación, teniendo en mira los acreedores que al momento de iniciar el periodo de exclusividad están reconocidos en el proceso, habiéndoselos declarado verificado y admisible, y con el carácter de privilegio que la sentencia del 36 marcó. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si un importantísimo acreedor privilegiado, 2 días antes de vencer el periodo de exclusividad, me renuncia al privilegio,
Y eso importa que se incorpore en la categoría de quirografarios, y en función del monto que se incorpora, ¿no?, me hace que no logre obtener las mayorías que me marca la ley. Sería un elemento fabuloso de presión, ¿no?, casi les diría de extorsión, en donde la alternativa que le quedaría, si tiene voz y voto, sería, mira, tenés dos opciones, o me pagás, o la segunda opción, ¿cuál es? O me pagás, si no te mando la quiebra. Por eso decimos que si bien puede renunciar en cualquier momento, lo que lo va a condicionar es la posibilidad de votar en el proceso. Si es antes del 42 o hasta el 42, voz y voto. Si es con posterioridad, no. Si ustedes alguno lean a Mafía van a ver que opinaba, no en este sentido, en el sentido contrario, que podía renunciar en cualquier momento y le daba voz y voto en cualquier momento en el proceso. Doctor, Pero la mayoría se inclina por decir que no es así. ¿Bien? doctor, Sí, yo le quiero hacer una pregunta, vale. porque no, hay algo que no me queda muy claro a mí, y es, ¿cuál es el beneficio de renunciar a un privilegio? Si el privilegio justamente es lo que le da la posibilidad de cobrar en una forma privilegiada o en otro orden respecto de los demás acreedores. ¿Cuál sería ese beneficio de renunciar? Bueno, es muy buena la pregunta, vamos a responder acá. Uno pensaría en principio que renunciar al privilegio es desmejorar la situación de este acreedor. Si lo pensamos desde el punto de vista de que esto pudiera derivar en una quiebra, estoy de acuerdo, porque en la quiebra lo posiciona como un simple acreedor quirografario, y sabemos que en general los acreedores en la quiebra quirografarios no cobran. ¿Bien? Entonces uno se puede preguntar, ¿y por qué podría querer renunciar acá? Por ejemplo, porque es sabido de que el concursado, ¿con qué acreedores son con los únicos que tiene obligación de negociar? Con los quirografarios. Bien. Si yo, por ejemplo, soy un acreedor privilegiado y quiero darle una mano, por decirlo de alguna manera, como acreedor al sujeto concursado, y tengo un crédito privilegiado, no me sirve de nada. Entonces, ¿por qué podría querer renunciar, por ejemplo, a un acreedor? Para favorecer la situación del concursado, incorporándose como acreedor quirografario y participando activamente dándole un voto que le permita, por ejemplo, sumar mayorías de personas o de capital. Ujú. Entonces, a veces puede ser esto, o a veces puede ser lo contrario, para querer perjudicarlo también. Claro. Por eso el tema del momento en que se renuncia. Si uno renuncia antes del 42, se entiende de que no tuvo en mira ejercer una presión, o no tuvo ese carácter, si se quiere, extorsivo, de decir, bueno, esperó un día antes. Bueno, el que renunció un día antes, claro que si le damos el voz y voto, la intención es clara, y es decir, bueno, quiero meter presión, ¿no? Y con esto te mando la quiebra o me pagás el crédito, es así de simple. Pero cuando se da en una situación previa, como en este caso, ¿no? Este puede ser uno de los motivos. Recuerden ustedes que, insisto, el acreedor privilegiado no participa o no hay obligación, en principio, del concursado de efectuar una propuesta. Y ni hablar si se trata de un acreedor con privilegio general. Pues si yo tengo un privilegio especial, hay ciertos acreedores con privilegio especial que tienen otras vías que ustedes ya conocen y que han estudiado, vías legales que le permiten el cobro de su crédito. Por ejemplo, los acreedores con garantías reales cuentan con un abanico de opciones dentro del marco del proceso concursal como para cobrarse. No así los privilegiados generales, ¿no? En donde si no se le efectúa propuestas, ellos recién recobran las potestades y los deberes iniciales, las acciones individuales, que se homologa el acuerdo. Antes no pueden, están condicionados, tienen que esperar, porque ellos no pueden, ¿no? Perseguir el cobro de sus créditos que han sido reconocidos, hasta tanto no se homologue y quede firme el acuerdo. Y ahí entonces se abre la posibilidad de que los mismos puedan, o bien, ejecutar la sentencia de verificación, de acuerdo con lo que establece en forma expresa la ley, o, si se dieran las condiciones del caso, poder eventualmente solicitar la quiebra de su deudor. Cualquiera de las dos opciones. Pero esto no lo pueden hacer sino después de homologado el acuerdo. Entonces, ¿por qué quisiera renunciar? Insisto, es por una finalidad de participar de manera activa en el proceso, con la finalidad quizás de dar una mano, de ayudar al concursado en este aspecto.
Fíjense ustedes que el acreedor que renuncia al privilegio, ya sea un privilegiado en términos generales o un acreedor laboral, la ley le pone topes mínimos de la renuncia. En un caso dice no puede renunciar a menos del 20% y en otro al menos del 30%. Con lo cual una porción de su crédito puede mantenerla como privilegiada. Bien, esto no quiere decir que puedan renunciar el 100% en los dos casos, ¿no? Y que se convierta el 100% de su crédito, ¿no?, a un crédito quirografario. Pero hay una porción que él puede reservarse. Entonces digo, bueno, yo renuncio al 80%, pero el 20% lo conservo. Esto es importante tener en cuenta, porque la situación de la renuncia al privilegio es una circunstancia que mantiene firmeza incluso ante la hipótesis de una quiebra indirecta. Porque si después se decreta la quiebra, por ejemplo, por incumplimiento del acuerdo, y entramos en un proceso liquidatorio, el falencial, el acreedor que renunció al privilegio no lo recobra, sino que va a participar en la quiebra como el crédito quirografario en que se convirtió por la circunstancia de haber renunciado al privilegio. En el único supuesto, en donde la situación de la renuncia al privilegio provoca que recobren los privilegios que originariamente tenían y que los renunciaron, es si la quiebra se decreta como consecuencia de la nulidad del acuerdo homologado. Es en el único supuesto, en donde renacen los privilegios renunciados. Pero en todos los otros supuestos de quiebra indirecta, que ustedes lo están viendo y que los van a terminar de ver en la... No, creo que en esta semana ya los terminaron ya de ver, en caso de falta de pago de honorario, incumplimiento, todas las hipótesis de frustración del proceso previos, o sea, la homologación, en caso de impugnación contra la declaración de existencia del acuerdo, bueno, todos los supuestos, si yo renuncio al privilegio, no lo recobro. En el único supuesto es en la hipótesis de nulidad del acuerdo. Entonces, esa es la importancia, o esa es la finalidad por la cual la ley prevé, ¿no?, la situación de la renuncia al privilegio, que la ley lo permite. En un caso bastante más simple, el de los acreedores privilegiados en términos generales, en otros casos con algunas seguridades mayores, porque la ley fija todo un procedimiento ante la presencia de ciertos funcionarios, como son el de los créditos laborales, que tiene que haber un representante de la asociación gremial, ¿no?, cuando se realiza esa renuncia, bueno, tiene que estar rodeado de otras formalidades que no se exigen en cualquier... Disculpe, doctor, Sí. usted dijo recién que la renuncia puede ser del 100% si quisiera. No. Sí, por supuesto. Sí. Porque la ley dice la renuncia no puede ser inferior al 30%. No puede ser inferior, dice la ley. Por eso, no puede ser inferior al 30%. O sea, yo no podría renunciar o pretender renunciar de un crédito con privilegio general, renuncio al 15% nada más. O sea, mantengo una... Ahí es al revés, claro, del 30 para... Exactamente. Perdón. Hola. Sí. Hola, buenas Seba. tardes. ¿Cómo andan? Acá estoy. Pasa que no respirás, Guille, no podías saludar, estás ahí tirando conocimiento. Lo estamos exprimiendo. A ver, justamente eso está ideado para evitar los abusos en los que podría incurrir. O sea, tenemos que tener en cuenta cuál es el motivo, como recién lo explicó Guille, de por qué se renuncia al privilegio, para participar, para tener ese derecho político de voto. Ahora, recuerden que las mayorías son de capital y de personas. Si la ley nos impusiera ese límite de no puede ser inferior a, yo renuncio al 0,1% de mi privilegio y ya cuento como un acreedor y cuento en las categorías, y me incorporan a una categoría donde, e incluso si hay pocos acreedores, imaginemos una categoría que hay 2 acreedores, bueno, cambié la ecuación, con el 0,1, capaz que un crédito insignificante, entonces, para evitar ese abuso que se imponen estos límites del 20 y el 30%. O sea, se puede renunciar al 100, no se puede renunciar al 15, al 18, al 1. ¿Está? Es confusa la redacción, por eso... Sí, perdón, no me quedó muy claro lo del 30%, me cuesta graficarlo mentalmente. Es confusa la redacción, Walter, justamente lo que estábamos tratando recién de graficar. Si dice que vos podés gastar, por ejemplo, a ver, estoy inventando, no menos de 100 pesos. ¿Qué significa?
que no podés gastar 50, que podés gastar 110, 120. Bueno, en este caso yo tengo un privilegio. Lo que no puedo es renunciar al 1, al 2, al 5, al 18, al 20 y en el otro caso hasta el 30. Puedo renunciar al 100, puedo renunciar a todo el privilegio. Lo que no puedo es renunciar a un porcentaje inferior al piso que establece la ley. Exactamente. Sí, sería hasta el 30, digamos. Sería hasta el Exacto. 30, no Sí, menos que el 30. laboral es el 30, Claro. no, laboral es el 20, no me acuerdo. El 20. El 20, exacto. Y común es el 30. Está. Claro, cuando uno Por entiende debajo que es del una 30 deuda, no. estoy renunciando a la deuda, exactamente lo que vos Ujú. decís. Si renuncio al 0,1, paso la calidad de acreedor y tengo más capital. Ahora entendí. Ahora Claro, entendí. no bien. No, por debajo del sumo 30. como mayoría de personas. Exacto, Claro. claro. Entonces, al necesitar esa doble mayoría en ciertos concursos, estratégicamente puede generar un problema. Por eso también es importante determinar el momento procesal hasta el cual esta renuncia es válida. Y desde ahí tenemos que tener en cuenta para qué existe esta norma, si en realidad el privilegio se puede renunciar siempre. Con los efectos que establece la ley, tenemos que verlo. O sea, yo en cualquier momento puedo renunciar a un privilegio. Directamente no lo presento en el pedido verificatorio, no denuncio privilegio, no digo nada y renuncio al privilegio. O puedo no presentarme a verificar. Ahora, lo que establece esta norma es justamente la renuncia al privilegio con el objetivo implícito, lo da a entender, por eso la redacción es confusa, de participar ahí en la votación y ayudar o presionar al concursado. Por eso tampoco compartimos la opinión, como decía recién Guille, de Mafia, de decir, bueno, lo puede hacer en cualquier momento con estos efectos. Renunciar cuando quiera, pero con el efecto de levantar la mano o tener un voto no positivo, no votar básicamente, solamente lo podrá hacer hasta el momento en el que queden fijadas definitivamente las categorías. ¿Hay por ahí alguna opinión? No sé si habrá cambiado de opinión. La doctora Villanueva decía que incluso tendría que ser en un estadio anterior, que es hasta el momento en el que presenta la propuesta de categorización el concursado, pero la teoría más amplia es que, bueno, hasta la resolución de categorización se podría, ¿bien? Perdón. Exactamente. Sí, en el libro inclusive de Graciable habla de que inclusive el juez puede no clasificar, pero sí conformar una, no me acuerdo si era una categoría, pero cuando hay una única propuesta. Sí, acá hay una cosa a tener en cuenta, para que se entiendan bien los términos. El concursado lo que hace es agrupa, ¿no? Y clasifica. El juez técnicamente lo que hace es categoriza, porque lo que le dice es que fija definitivamente las categorías. Entonces el juez no puede agrupar, el juez no puede crear categorías, el juez no puede fusionar categorías propuestas por el concursado, el juez no puede eliminar categorías. Si el juez considera que la propuesta que ha efectuado de agrupar y clasificar a los acreedores del concursado no es razonable, ¿qué es lo que tiene que hacer? Fijar las mínimas legales. Eso es lo único que él puede hacer. Y les voy a decir algo más, y esto lo voy a decir, si bien yo sé que hay algunos integrantes de la cátedra que opinan distinto, yo lo voy a decir porque considero que esto es así. No más allá de todo. No lo digo por de la comisión, sino del resto de integrantes de la cátedra. La sentencia del 42, más allá de que el concursado haya agrupado o clasificado, haya efectuado la propuesta de agrupamiento y clasificación, debe ser dictada. En esto estoy convencidísimo, pese a jurisprudencia reciente, ¿no? Que están volcando e inclinándose por decir que si no es, no se ha hecho agrupamiento y clasificación de acreedores, no se debe dictar esta sentencia, lo cual considero que técnicamente es erróneo, es equivocado, porque la ley dice que el periodo de exclusividad va a iniciar desde que toma nota esta resolución. Por lo tanto, si no se dicta esta sentencia, considero que no inició el periodo de exclusividad. Y aparte, otra cosa, Claro, no sé. ¿desde cuándo corre plazo? Tal cual. ¿Puedo decir algo? Sí. Aparte de la sentencia 42, si no se agrupó o no se clasificó, de todas maneras, el juez tiene que categorizar sí o sí. ¿Y cómo categoriza? Con las mínimas legales. Exactamente. Pero van a Tiene encontrarse una jurisprudencia que últimamente lo que está diciendo es, bueno, pero si esto es así, hay esquirografario y privilegiados, nada más, no es necesario.
Y Sí, entonces pero dicen, el periodo de exclusividad ya está corriendo, las fechas están corriendo, ¿no? Y la realidad es que está equivocado, esto está mal. La sentencia debe dictarse necesariamente, y si no, no empieza el periodo de exclusividad. Claro, porque le pone fin a la etapa, ¿verdad? La sentencia, la Exacto, resolución del juez. exactamente. ahí Por eso se comienza decía, la instrucción, Claro, perdón, la etapa resolutiva. O sea, exacto. coincido plenamente y la verdad son de esas cosas que no entiendo por qué alguien piensa diferente. Hay otras que uno dice, bueno, sí, puede ver, yo pienso así. Realmente me parece que está clarísimo en la ley, que tiene lógica y que además el juzgador tiene que decir, bueno, los acreedores comprendidos en la categoría son estos y estos. Perdón, aclaro esto porque en uno de los trabajos que me tocó corregir vi eso, que decía, bueno, las categorías son tal y tal. El juzgador tiene que decir quiénes están comprendidos en esas categorías con nombre y apellido, básicamente. Sí, bueno, tal acreedor, tal acreedor, tal acreedor, por tal monto y tal monto. Están en la categoría quirografario, listo, no hay división entre los quirografarios, pero está. También anímense, en los que me tocó a mí no lo vi, de jugar un poquito más, de salir de la hipótesis de la categoría mínima, ¿no? De poner, bueno, acreedores mayores de tanto, menores de tanto, cualquier tipo de categorización razonable. En los que me corregí yo no me tocó verlo, lo remarqué. Y una pregunta más de los trabajos, y ahora seguimos. Hay un grupo que no me figura que, no nos figura que haya entregado. Si esto es así, bien, pero no quería dejar algo sin corregir, por ahí no lo vimos en el, qué sé yo, no figura como cada uno, hay que buscar uno por uno quién es el que entregó, por ahí no lo hay encontré. algunos. Exacto, no lo encontré. Si es así, no quiero decir quién, mandé un mensaje privado, pero no me contestaron. Bueno, seguimos. ¿Te puedo hacer una consulta más? Sí, obvio, las que quieran, denle. Ya que estamos. Con respecto, Serían dos, porque esa es la primera. bueno, está bien, dos preguntas. Con respecto al efecto novativo cuando se declara la nulidad del acuerdo, ahí me generó, la otra vez con la clase de la doctora Carrara, quizá puede haber sido que interpreté mal yo, por ahí capaz no me quedó del todo claro con respecto a aquellos que habían recibido una parte de lo acordado y aquellos que o quedaban pendientes o que se iban integrando porque había un incidente de revisión que tenía sentencia. Bueno, esa cuestión me quedó media floja. Seba, ¿querés contestar vos? Se me perdió. Bueno, respondo yo entonces. Hola, hola. Perdón, acá estoy. No, estaba buscando justamente el trabajo ese porque quiero estar seguro de si no se presentó, no pasa nada. Bueno, pero si se presentó, de corregirlo. Por eso no escuché la pregunta, disculpe. No, está el tema de los alcances de la innovación cuando se produce la quiebra por nulidad del acuerdo, ¿no? Con Ajá. relación. Oh, lindo tema. Bueno, el tema es el siguiente, porque cuando se produce, que son muy pocos, aclaremos que no hay muchos supuestos de quiebra indirecta como consecuencia de la nulidad del acuerdo. ¿Por qué no hay muchos supuestos? Porque ustedes estudiaron, ya han visto que la hipótesis que se plantea para que pueda deducirse la nulidad del acuerdo homologado queda acotada por dos motivos principalmente. Uno, el factor de atribución, que se exige que es el dolo, ¿no? Que se haya empleado para las hipótesis que habilitan la impugnación o el planteo de nulidad. Pero hay una cuestión importante también de índole temporal, que esos defectos o esas causales que habilitan el planteo de nulidad tengan que haber sido conocidas después del momento de la impugnación de la declaración de existencia del acuerdo. Con lo cual, temporalmente también está, ¿no?, acotado, y por eso es que en la práctica se ven muy pocos precedentes de nulidad del acuerdo homologado. Pero lo cierto es que ustedes habrán estudiado cuando vienen otras materias, que cuando estamos hablando de nulidad, como en este caso, la nulidad todo lo vicia, ¿no? Y como todo lo vicia es que retrotrae las cosas al estado originario previo en que se encontraban antes de esto. Con lo cual, uno que dice acá, ¿qué pasa con la innovación? ¿Se mantienen los efectos de la innovación
en el sentido de que se extinguió la obligación originaria y nació una nueva como consecuencia del acuerdo? No. No se da vuelta a esto, por supuesto. Y el problema principalmente se plantea cuando la nulidad se decreta, ¿no? Habiendo ya comenzado o teniendo principio de ejecución el cumplimiento del acuerdo. Acá es la complicación. ¿Por qué? Porque si ya ha cumplido parte de ese acuerdo en función de que se pactó, por ejemplo, el pago en cuotas, la realidad es que en la quiebra ese acreedor, el cual recobra el 100% de su crédito, no va a poder participar por el 100%. Va a tener que participar en la medida del saldo que le quede pendiente de cobro. Porque si él ya cobró, ¿no?, de su crédito un porcentaje equivalente, por ejemplo, a un 25%, en la quiebra, ¿no?, que se decreta como consecuencia de la nulidad, podrá participar por el 75% restante que le falta. Y no es porque es la novación, es porque ya cobró una parte. No es porque haya un efecto novatorio en esto. Esto es lo que quiero que se entienda. ¿Renacen los créditos originarios al 100%? Sí, pero debemos deducir, lógicamente, aquello que haya percibido y solo participa en la quiebra posterior por el saldo insoluto que le quede por cobrar. Pero lo importante es que la novación en este caso no juega, como tampoco juega el tema de que si renuncia al privilegio, como veíamos hace un ratito, ¿no? Participo por el crédito quirografario. No, renace el privilegio en este caso también. Es en el único supuesto. ¿Y esto es consecuencia de qué? De que es una nulidad. Y como todo lo vicia la nulidad, renacen las cosas en el estado previo originario que se encontraban antes de que ocurra esta circunstancia. ¿Bien? Quería decir que un poco, que es una nulidad típicamente concursal. Entonces, depende de si cobraron todos los créditos, o sea, si el crédito cobró la totalidad, si cobró una parte o si no cobró nada. Exacto. Esas diferencias. Si no cobró nada, participa por el 100%. Si cobró todo, no participa por nada. Y si cobró una parte, participa por el saldo insoluto que le falta cobrar. Ahí es más fácil. Ahí está, más sencillo. Disculpe, pero en el caso de que se declare la nulidad, el que ya quedó satisfecho, yo me acuerdo un poco de lo que he estudiado de civil, ¿no habría como un enriquecimiento ilícito propio de un acto ilícito? No, técnicamente no. ¿Por qué? Porque cuando cobró no estaba dispuesta a la nulidad. No va a tener un efecto retroactivo en este caso, sino que la nulidad es hacia el futuro, ¿no?, que se plantea acá. Entonces no le van a poder cuestionar porque él en realidad cuando percibió correctamente, no es que cobró lo que no le correspondía, cobró lo que está pactado. Anula y se anula hacia el futuro, no con efecto retroactivo a la fecha de la presentación, por ejemplo, de la demanda de concurso. Con lo cual no hay ningún tipo de impedimento en ese caso. Muchas gracias. ¿Consulta? A menos que hubiera participado en el dolo, en el factor de atribución dolo, ahí sería diferente, pero si no, como decía Guillermo, al tiempo de que cobró, no. Yo no lo quería preguntar, eso que acaba de decir, pero se me vino la hipótesis también de una connivencia con el concursado, pero bueno. Claro, bueno, ahí sí, porque habría dolo, entonces en ese caso ese acreedor no, podría ser atacado, no, ni hablar, ahí sí. Porque acordate que si bien la nulidad que ustedes conocen de Código Civil y Comercial, la civil retrotrae, ¿no es cierto?, o borra los efectos del acto con efecto, valga la redundancia, para atrás, con efectos retroactivos, pero esta es una nulidad típicamente concursal, entonces por eso no tiene los mismos efectos tal cual exactamente que la que ustedes estudiaron, por eso les cuesta un poquito entenderla. Bien. ¿Hago una consulta? Sí. ¿Hay algún mínimo de acreedores por categoría? Supongamos que tengo un concurso sumamente pequeño, tengo 3 acreedores y de casualidad tengo uno por cada categoría. ¿Podría llegar a agruparlos así? Hay un mínimo que saben cuál es, 2. Ese es el mínimo por categoría. Pero con una dificultad. Si yo tengo 2 acreedores por categoría,
al momento de obtener las mayorías necesito la unanimidad, porque necesito mayoría de personas y de capital. Y la de personas es la mitad más uno, la mayoría absoluta. La mitad más uno más de la mitad. Si son dos, necesito los dos. Entonces, esa es una dificultad. Al momento de agrupar y clasificar, cuanto mayor sea la cantidad de acreedores, la mayoría quizás es más fácil de obtener. Cuanto menor sea el número, ¿no? Más se me puede complicar, porque si yo conformo una categoría de 3 acreedores, puede ser que necesite los 3. ¿Por qué? Porque con 2 a lo mejor tengo la mayoría de personas, pero no llego al capital. Y entonces me obliga a que tenga que tener la conformidad de los 3. Y me pone en una situación de la unanimidad, que la ley no lo exige, solamente si se trata de acreedores con privilegio especial. Entonces el mínimo son 2. El máximo Bien. no hay techo. Puede Gracias. haber la cantidad que sea. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Sí, dale. Entonces, en el único supuesto en el que recobra los privilegios es cuando se declara la nulidad del acuerdo homologado. En el Sí. caso de renuncia, sí. Claro. Sí, Y sí, si sí, el acuerdo inciso no 4. está homologado, si el acuerdo no se homologa y se va a quiebra, ¿recobran los privilegios o no? ¿O no? Que en ese caso se va, o sea, si la quiebra se decreta como consecuencia de cualquier otro motivo que no sea la nulidad del acuerdo, no lo recobra. Bien. Entonces, si por ejemplo se da el típico caso que se declara la quiebra como consecuencia del incumplimiento del acuerdo en los términos del 63, no renacen, no recobran los privilegios. ¿No? Si fuese por la falta de pago de honorarios profesionales del artículo 54, no lo recobra. ¿No? Si fuese por cualquier causal impugnatoria o de quiebra indirecta por frustración del proceso, falta de obtención de mayorías, condicionamiento de los acreedores privilegiados a los quirografarios, impugnación de la declaración de existencia del acuerdo preventivo, y como consecuencia de esto se declara la quiebra, no lo recobran. En el único caso es en el caso de la nulidad del acuerdo. Ah, bien, bien. Gracias. Les hago un aviso parroquial, ¿no? Nuevamente, antes de que me olvide y antes de que terminemos. El lunes, seguramente, van a tener ya publicado todo un esquema en cuanto a el examen parcial, que si bien falta, con tiempo yo ya quiero tenerlo organizado, porque, como les dije, va a ser en forma oral, presencial en la facultad, pero va a estar diseñado en la medida de que va a haber 2 mesas examinadoras por comisión. Entonces se le va a indicar a cada alumno el horario en el que van a tener que concurrir en una franja horaria y en qué mesa examinadora van a estar, justamente para evitar que se acumulen en la facultad y que estén los 120 que están inscriptos acá. Entonces se va a publicar toda una grilla, ¿no? En los horarios va a empezar a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Y de ahí más o menos vamos a calcular que van a tener. Perdón, Guille, perdóname Sí. que te interrumpa. Yo tengo ahí en el cronograma que empieza a las 14 y justo en este momento me están armando las burbujas en medicina. ¿No será que en la otra comisión es a las 15 y en esta a las 14? No, porque sí, yo ¿Estás había seguro? puesto. Sí, no, yo había puesto las Bueno, 2 de la mejor, tarde. mejor, listo. Para mí mejor, pero yo tenía anotada las 14, listo. Es que no, está publicado a las 14 horas, pero yo lo voy a modificar eso porque la facultad dijo que a partir de las 3 tiene que ser. Entonces, va a ser a partir de las 3. Y el tema es que probablemente más o menos va a ser una cantidad de alumnos de 4 alumnos por hora, por mesa. Entonces, como va a haber 2 mesas por cada comisión, ahí se va a publicar. Entonces se dirá, bueno, fulano, sultano y mengano, 4 van de entre 3 y 4 de la tarde. A partir de las 4 van nosotros y así hasta que terminemos con todos. Pero sépanlo, el lunes seguramente ya lo van a tener y se va a publicar en el campus para que ustedes sepan en qué horario van a tener que ir. Segunda cuestión, no van a tener que preparar tema. La mesa va a ser examinadora libre de nuestra parte. Nosotros vamos a preguntar. La de preparar tema es cuando rinden en forma libre y cuando no teníamos el bolillero que tenían que sacar bolilla, que podían elegir un tema como para arrancar. Pero acá no, acá va a ser
la evaluación, preguntas que nosotros vamos a formular. ¿Bien? Picadito. ¿Los toman Está- ustedes de la misma comisión o toman propios de Sí, otra sí. comisión? No, los docentes de cada comisión, ¿no?, le van a tomar a los alumnos de su comisión en principio. Va a ser así. ¿Por qué digo en principio? Porque hay alguna comisión que tiene un número inferior de alumnos a otras comisiones, entonces a lo mejor repartimos un poquito ahí, pero la idea es que cada docente le tome a los alumnos de su comisión, como primer medida. Bien, me interesaba decir esto porque sé que andaban preguntando cosas del examen y por eso quería aclarárselos con la antelación del caso. Una consulta. Yo tengo la excepción para rendir y para cursar porque vivo a más de 500 kilómetros de Mar del Plata. Sí, virtual. A vos se te va a tomar virtual, ¿no? Ah, De hecho, a mí me habían pasado el listado, los tengo, así que esa era mi duda. Ah, buenísimo. ahí vamos a generar una mesa por Zoom, y se les va a tomar a los que tengan aprobada la excepción en forma virtual, oral también, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Perfecto, Así gracias. que, sí, no se preocupen por eso. Bien, listo. Esto quería aclararlo porque estamos cerca ya del examen. Entonces, por eso, para calmar un poco las ansiedades. 29, ¿no? Exacto, el 29. Es justo el día de mi cumpleaños, mirá vos, Ahí qué está regalo bien. voy a tener. Y Y bueno, bueno. pues, ¿por qué no? No sea pesimista, al contrario. Hay que ser pesimista, hay que ir en ganador. Sí. Exacto. Mirá Aprobás que- y te vas a comer unos ñoquis a tu casa. Pero ni hablar, no olvídate, ¿sabés qué? Y van a No, llegar les invito con. un Van a asado a llegar. todos, si apruebo les Van invito a, un asado, olvidate. si van a comer ñoques me van a llegar una modorra que no. Sí, resérvese para la noche mejor. Bueno, ¿qué más? Bueno. ¿Alguna pregunta más? De los trabajos los pudieron ver, las devoluciones que ya les hicimos, alguna duda. No comprendieron lo que pusimos o están de acuerdo. Parece que sí, está todo bien. Perdón, yo soy la que tengo dudas, porque estoy con los cronogramas a mano y no sé, evidentemente o los han cambiado, no sé qué haya pasado. Yo tengo en el plan nuevo el primer parcial el 29. Sí. De octubre. Sí, Entendido. pero el plan Sí, nuevo. pero estos son del plan viejo. Claro, Acá este es el plan estamos viejo. con el plan 88. Ah, claro, sí. Y el 6 de octubre tengo el otro. No, parcial 29, recuperatorio 6 de plan 88. Exacto. el 6, Fijándome la. el recuperatorio, también es a las... Y el 29 y el 5, el 29 de octubre y el 5 de noviembre, el otro plan que. Sí. Bueno, está bien. Que tienen que cursar solo porque no tienen cambiaria. Entonces, por eso Exacto. tienen más tiempo. Exacto. Pero en el caso de ellos es el 29 ahora, de septiembre. Está bien, maestro. No, sí lo tengo agendado, pero no me confundí el tema de la hora. No pasa nada. No, la hora por error, no es por error. Originariamente la idea era empezar a las 2 de la tarde, pero va a tener que ser a partir de las 3. Así que igual yo lo voy a publicar esto en un aviso, así que quédense tranquilos, va a estar publicado nuevamente. Ah, bien, entonces es a las 15. A las 15 horas. Sí, y el otro es el recuperatorio, es el 6 de octubre, perfecto. Así es. No sé si, disculpe, porque yo entré un poquitito tarde. ¿Tomaron asistencia? No. Bueno. ¿Quieren que tome? Dale, Marcel, si querés, sí, es importante. Yo no tengo listado acá, así que... No, yo tengo, espera un segundito. Bueno, pero están todos con nombre, es cuestión, nos fijamos ahí en la. Gustavo, lo mandaste al frente a todos. Botoneó fuerte. Participantes, Martín, y listo. Fíjate en la lista de los participantes. Si lo mandé al frente fíjate fue en el sin querer, listadito. porque yo llegué. Ahora tomo lista, ok. Lo que pasa es que yo siempre llego antes que nadie. Ahí puso una chica en el chat que se había retirado porque iba al médico, dice Roxana. Y Roxana. La vimos en el chat, sí. Ahora vemos quién. Lo que pasa es que siempre llego antes yo, que soy la que toma lista, por eso. Hoy, Caraguel y Estefanía, ahí está. 17 del 9, ¿no es cierto?
Crowell. 17 del 9. Sí, voy tomando lista entonces. Andá fijándote eso, Marce, y yo les voy a hacer algunas preguntitas. A ver, siempre me gusta que no pregunten solamente ellos, sino les pregunto yo también. Hágale. Mal, 17 Haga- del 9. ha- hágale Bueno, pues. Yo voy tomando Ahí lista. Acosta. Dale. No, Marce, fíjate ahí en la lista del chat, que están todos con nombre y apellido y listo. Listo, ok. Ya listo, ya está. Pregunto, a ver quién me puede responder. Cuando hablamos en la negociación, en el concurso, el cómputo de los votos se toma en cuenta sobre los acreedores que han sido verificados y declarados admisibles. Sin embargo, la ley prevé algunos supuestos legales de exclusión del voto. Hay ciertos acreedores que, habiendo sido reconocidos, la ley los excluye. ¿Quiénes, por ejemplo? Las cuestiones de relaciones de familia. Por ejemplo, la ley no es tan amplia, sino que dice ascendientes, descendientes. Cónyuge, parientes. Cónyuge, ascendiente, descendiente y aquellos sesionarios anteriores. Los sesionarios, los créditos. ¿Qué más? ¿Qué supuestos más hay de exclusión? Importante el tema de los sesionarios, conocer el plazo, porque si no, lo que busca otra vez, lo mismo que hablábamos antes, es evitar que haya algún tipo de arreglo ahí como para que ese voto tenga validez. Entonces, sesionarios dentro del año anterior tampoco pueden votar. El caso de la controlada y grande. Claro, porque fíjense que las hipótesis que recién mencionaron están asociados al supuesto de un concurso de una persona humana, ¿no? Porque hablar de un cónyuge, ¿no? Ascendientes, descendientes, por grado de consanguinidad, afinidad o colateralidad, estamos hablando Los socios de la concursada. Bueno, y le faltaban en el caso de las personas jurídicas privadas. ¿Qué pasa ahí? ¿A quién más se excluye? ¿A los socios? ¿A quién más? ¿Los accionistas están excluidos, por ejemplo? No. Los administradores. Los administradores. Sí, los accionistas no. No, salvo que sean controladores, ¿no? En cuyo caso sí se los excluye. Y les está faltando un caso que nunca se lo acuerdan. ¿Por qué? Porque no lo menciona en el artículo ahí, pero está mencionado en otra parte. Hoy mencionó, puede ser ¿Y qué es de la jurisprudencia, doctor? Uy. No, legal. Estábamos hablando primero de exclusiones legales. Después podemos hablar de las jurisprudenciales. De la jurisprudencia, ok. Pero legales le falta una más. A ver quién me lo puede decir. ¿Los que habían renunciado puede ser al privilegio? ¿No era que no tenían voto? ¿O entendí mal yo? Eso de acuerdo al momento temporal en que se haga, pero no es el caso. Yo lo que estoy hablando acá es un caso de exclusión originario, en donde si se da esta circunstancia, la ley no le permite que vote. ¿Los administradores? No, eso ya está. Administradores, socios, eso ya están excluidos. Hay un caso más que se los voy a decir cuál es. O los dejo ¿El del pensar un incidente poco. de revisión? Ahí está. A ver, ¿quién dijo? Pero hay que ser más específico. Sí, ahí el vamos que bien. promovió es el del privilegiado que promovió un incidente de revisión porque se lo rechazaron, digamos. Muy bien. Ese es el caso que falta. Y es importante tener en cuenta por qué. Porque ustedes saben que el incidente de revisión que se promueve puede ser porque el crédito no haya sido admitido o porque el privilegio pretendido no haya sido admitido. Si a mí me reconocieron como acreedor quirografario, pero yo promuevo un incidente de revisión como acreedor porque pretendo de que se me reconozca como privilegiado, es lógico que la ley lo excluya del voto. Porque si gana en ese incidente de revisión, el crédito ¿cómo va a ser reconocido? Como privilegiado. Y por lo tanto, Claro. en principio, va a estar excluido porque no tengo obligación de negociar con él. Como estoy discutiendo el carácter de privilegiado o quirografario del crédito, la ley lo excluye. Entonces, Iría en contra de los propios actos del pretenso acreedor. Si está persiguiendo el privilegio, lógicamente no puede valerse de los beneficios que tiene no tenerlo, que serían votar, ¿no? Mariana Aldecoa, ¿tenías una pregunta que vi ahí que levantabas la manito o era por la asistencia? Se quedó congelada. Bueno. Vamos con otra pregunta.
declarada la existencia del acuerdo, que esto se va a dar, obviamente, cuando concluye el periodo de exclusividad, ¿no? Y habiéndose hecho el cómputo de las mayorías, se llega a la conclusión por parte del juez que están reunidas las mayorías legales. Bien, en función de eso el juez entonces declara la existencia del acuerdo. Se limita a decir, hay acuerdo. A partir de ahí se abre una instancia impugnatoria que permite, ¿no?, impugnar la declaración del acuerdo. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad y por qué causas la ley permite que se pueda impugnar esa existencia de acuerdo? A ver quién puede responder eso. Error en cómputo de las mayorías. Por ejemplo, una de las causas. Vamos primero a la cuestión finalista. Cuando se legitima a los que la ley legitima a que puedan impugnar el acuerdo, es porque la finalidad clara es que quieren evitar que se homologue el acuerdo. No hay duda de esto. Lógico. ¿No? Legitimando no solo a los acreedores con derecho a voto, que debemos interpretar que son los acreedores que han sido verificados y declarados admisibles, ¿no? Y siempre estamos hablando de los quirografarios, porque es en principio los que tienen el derecho a voto. Si yo soy un acreedor privilegiado no comprendido en el acuerdo, ¿puedo impugnar? No, porque no me comprende el acuerdo. No tengo derecho a voto. Y en función de eso la ley dice, bueno, causales. Error en el cómputo de las mayorías, está claro. No pensemos sencillamente en decir que el juez no sabe sumar. No es los casos o las hipótesis que se plantean acá. Sino, por ejemplo, se puede llegar a dar, ¿por qué? Por lo que hablábamos antes. Ha sumado un acreedor que en realidad no advirtió de que debía ser excluido del cómputo de las mayorías. Entonces, el error está en eso. El error en el cómputo es porque computó un acreedor que debió haber sido excluido de la sumatoria. Ahora, esta causal tiene fundamento, razón de ser, solamente cuando el error en el cómputo de la mayoría tiene una trascendencia jurídico-procesal. ¿En qué sentido? En que el hecho de que se compute haga obtener las mayorías y el hecho de que se lo excluya haga no obtener las mayorías. Porque si hay un error en el cómputo de las mayorías, pero representa un 1%, y aunque lo excluya tengo las mayorías, no tiene sentido. Tiene que haber una trascendencia jurídico-procesal en la impugnación, en ese error en el cómputo de las mayorías. ¿Qué otra causa más dice la ley? Exageración fraudulenta del activo y del pasivo. Correcto. En un caso habla de la exageración fraudulenta del pasivo, habla de exagerar exclusivamente. En el caso del activo habla de la exageración u ocultación fraudulenta del activo, que son circunstancias distintas. Lo que es importante que no se olviden es el factor de atribución. Debe existir fraude en este caso, ¿no? No es solamente el hecho de exagerar el pasivo o exagerar el activo o ocultar el activo. Esto debe ser con fraude, fraudulento. A ¿Bien? ver, ¿por qué no hay ocultación del pasivo como causal de impugnación? ¿Cómo es la pregunta? Porque los acreedores ya verifican sus créditos. Porque no depende, claro, porque no depende del concursado. El concursado puede decir que tiene más bienes de los que tiene o menos bienes de los que tiene. Pero nunca va a decir que tiene más deuda. O puede, sí, que tiene más, sí. Puede inventar acreedores, crear acreedores a los que ya les pagó para tratar de que tener el voto favorable. Lo que no puede hacer es esconder acreedores. La ocultación del pasivo no está dentro de las causales de impugnación porque no depende del concursado. O sea, son los acreedores los que... En el APE sí puedes tener exageración y ocultación del pasivo, ¿no? En el APE sí, porque en el APE no hay una instancia verificatoria. En el APE, al ser el propio apista el que dice, bueno, estos son mis acreedores y representan esta mayoría, ahí sí puede haber ocultación y está establecido el procedimiento de impugnación del artículo 75, si no me equivoco, donde quienes se consideren excluidos van a poder manifestarlo. Bien, en estos casos, al tratarse de fraude, ya esto tiñe todo el acuerdo. Entonces, lo que decía, hay otras dos causales, además del error en el cómputo de la mayoría, que son también, de alguna manera, formales. Entonces, en esas, ahora vamos a ver cuáles son las que faltan,
en esas sí tiene que cambiar el resultado del partido. Ahora, cuando hay un factor de atribución doloso, o sea, cuando yo engañé a los acreedores para llegar a una acuerdo, Se quedó. Se quedó mudo, ¿no? Sí, se cortó, sí. ¿no? Sí, sí. Se cortó, sí, se Bueno, cortó. Sí. bueno, ¿cuáles son los otros dos que faltan? Las otras dos causales. Inobservancia de las formas esenciales del acuerdo. Exactamente. Esa solamente la puede invocar aquel acreedor que no ha participado del mismo, ¿no? Porque dice, bueno, no se han llevado las formalidades necesarias para la celebración del acuerdo. Si yo participé, voté, no presté conformidad y demás, no puedo decir, no, pero no se llevaron adelante las formalidades que me exige la ley. Esa causal solamente puede ser invocada por aquel acreedor que no ha participado, ¿no?, del acuerdo. Y la última de las causales, ¿cuál sería? La falta de representación. Exactamente, la falta de representación de los acreedores que fueron a prestar la conformidad. Es importante que sepan, porque estas causales son taxativas, son estas y no hay más, ¿no? Entonces, es importante saber eso, y en cualquiera de los casos, la ley dice que si prospera, ¿no?, la impugnación, que va a tramitar por un incidente genérico de los 80, si prospera la impugnación, al momento de dictarse sentencia, el juez, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a tener que disponer en este caso? Quiebra. Correcto. Va a tener que decretar la quiebra. No va a decir. Ahí volví, Tiene perdón. razón, volviste, Seba. Te quedaste mudo de golpe. Se cortó, se me cortó. Sí, se cortó el audio. Se me echó de la conexión. Bueno, entonces, decreta la quiebra, ¿no? En este caso, claramente no va a decir, tiene razón, hago lugar a la impugnación. No, tiene razón, hago lugar a la impugnación, decreto la quiebra. ¿Y esa quiebra puede ser apelada? Sí. ¿Qué creen? Sí, correcto. Sí, se puede apelar. Es uno de los pocos, una de las pocas hipótesis de quiebra indirecta que resulta ser apelable. En este caso, ¿por qué? No porque lo digo yo, sino porque lo dice la ley. En el artículo 51 expresamente dice que la resolución que declara la quiebra es apelable. ¿Bien? Y en materia de efectos del acuerdo Perdón, homologado. ¿con qué efecto, doctor? ¿Devolutivo? ¿Apelable con efecto devolutivo? Justamente les preguntaba yo, ¿con qué efecto? Devolutivo, ¿no? Los efectos en este caso. Dice ¿no? devolutivo la ley, sí. Devolutivo, Sí, ¿no? correcto, Sí. devolutivo. Bien. ¿Qué significa esto? Que la quiebra no va a estar suspendida. Sí, no suspende, ¿no? claro. Exacto. Sino que se van a tener que efectivizar todas aquellas medidas a las resultas de lo que después la Cámara pueda llegar a resolver, si revoca o no. Pero dejando en claro de que las resoluciones que se adopten, mientras tanto se resuelve, van a adquirir firmeza. Por ejemplo, si esto provoca la resolución de algún contrato, el contrato no va a renacer si después se revoca la quiebra. Claro. O si, por ejemplo, como consecuencia de esto, se liquida algún bien perecedero que no puede demandar espera, ¿no? Y después se revoca la quiebra, esto no va a obligar o no va a provocar que se reintegre en la situación al estado originario, o sea, que se devuelva el dinero y se dan los bienes. No, ya está, se liquidaron. Por eso es que tiene efecto devolutivo en este caso. Correcto. Importante para tenerlo en cuenta esto también. De mi parte, una pregunta más les hago, son las 6:05, nos quedan algunos minutos más. Cuando hablamos de los efectos del acuerdo homologado, ustedes hoy mencionaron la novación, que es uno de los principales efectos, ¿no?, que produce la homologación del acuerdo. En cuanto al alcance subjetivo de la novación, ¿qué restricciones tiene? Lo hablamos el lunes esto, recuerden.
¿Podría repetir la pregunta? Sí. En cuanto al alcance subjetivo de la novación, que prevé el artículo 55, ¿qué limitaciones o restricciones tiene? Que no alcanza al fiador y a los... ¿Eso? Exactamente. Y a muy los bien. codeudores solidarios. Exactamente. No es que tenga una aplicación erga omnes, como sí ocurre con el otro efecto que es el del 56, la aplicación a todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación. Acá los efectos novatorios solamente favorecen a quién, al sujeto sometido al proceso concursal, pero no alcanza a los codeudores y fiadores solidarios de las deudas que garantizan a ese deudor principal. Esto es lo que da razón de ser y motivo por el cual se ha incorporado un proceso que ustedes ya han estudiado, que es el concurso del garante. Si yo quiero verme beneficiado con los efectos de un acuerdo homologado, que puede importar una quita, una espera, ¿no? Y tengo la opción de concursarme junto con mi garantizado, bajo la figura del concurso del garante. ¿Y esto por qué está previsto? Porque como yo no puedo decir, no, un momento, si el obligado principal obtuvo un acuerdo que importa una quita del 50%, yo como garante de esas obligaciones quiero pagar el 50% nada más. No, no. Usted mantiene la obligación en forma plena. O sea, tiene que responder por el 100%. Y por ese motivo, esto va todo encadenado, por eso tienen que entender bien esto. Por ese motivo es que cuando el artículo 32 convoca a la verificación tempestiva, dice expresamente, todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación y sus garantes deben solicitar la verificación indicando monto, causa y privilegio. ¿Por qué? Porque si yo soy garante y no me voy a concursar como garante, y a mí me pueden exigir el cobro del 100% de la deuda, ¿cómo hago para recuperar del deudor principal lo que yo pagué? Tengo que verificar. Por eso es que tienen que los garantes también verificar sus créditos, no en este caso, porque es la forma que tiene de repetir eventualmente lo que yo pagué como obligado que soy legalmente. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Tendría Sí. dos opciones, o verificar o presentarse en concurso junto con el garantizado. Correcto, exactamente. Gracias. La opción está, ¿no? O eventualmente, si se le vence, si yo quiero concursarme como garante, ¿cuál es el plazo máximo que marca la ley? Para que 30. pueda optar por concursarme 30 como días. De la última días para publicación. ratificar. Bien, si se me vence ese 30 plazo de días 30 días, hábiles judiciales. desde la última publicación de los edictos, ¿no? Yo como sujeto que estoy en cesación de pagos, ¿podría concursarme? Este garante. Sí, Sí, pero no como garante, o sea sí. que Lo que no ya podría, la ley no me va a permitir lo en que no este podría caso. es usar, Sí, dale. claro, no podría usar la cesación de pago del garantizado, pero sí podría, si él demuestra que está en cesación de pago, podría concursarse. Correcto. No solamente tendría que demostrar la cesación de pagos, sino que además el proceso concursal va a tramitar ante otro juez, no va a tener que tramitar ante el juez donde tramita el concurso del obligado principal, no va a poder obviamente tratar unificadamente los pasivos entre uno y otro, no va a poder tener la intervención de la misma sindicatura en uno y en otro proceso, no van a estar coordinados los procedimientos, pero no le quita la posibilidad de que se concurse en forma particular. Pero el agravante que va a tener en este caso es que ahí sí va a tener que demostrar que él como garante está en cesación de pagos. Entonces también tendría esa otra opción. Verificar, someterse o abrir el proceso, el concurso del garante, o concursarse individualmente luego de vencido este plazo, pero acreditando todas las circunstancias y requisitos que marca la ley. ¿Bien? Disculpe, profesor, ¿así va a ser la modalidad del examen? ¿Con esta por misma supuesto. manera de pregunta? Sí, exactamente así. Por eso se las hago, para que se vayan, ¿no?, interiorizando un poco, y que vayan perdiendo el miedo a hablar, que tienen que saber hablar. Las preguntas van a ser así, ping-pong, concretas, puntuales. Más que nada por los plazos, porque hay tantos No. plazos que... Está bien, pero fíjate que estamos apuntando más a lo que tiene que ver con la comprensión de las normas y del motivo por el cual existen, por decirlo de alguna manera, que más que
qué plazo tenés o qué plazo no tenés. Los plazos son importantes, pero nosotros, se lo puedo decir, y Sebastián lo mismo, porque hemos tomado infinidad de exámenes, nunca bochamos a nadie porque se equivoquen en una fecha de un plazo. No, la cuestión es mucho más que eso. A Los ver, plazos tampoco si son 5 días digan 6 meses, ¿no? No, tal O cual. sea, Es importante o que sea, los conozcan, pero La no prescripción hacerlo verificatoria a determinante. 3 días. Uy, me equivoqué por 3 días. no, pero a eso voy. Sí, ¿y por qué es Sí, perdón. importante los plazos? ¿No? Y los plazos son importantes porque es lo que les puede hacer ganar o perder un juicio. ¿No? Y más en este Total. caso en donde la ley establece, ¿no?, como regla procesal general, que todos los plazos en la ley de concurso son perentorios. Con lo cual, si yo tengo 5 días, son 5 días, no son 7. Si tengo un mes, es un mes, y si tengo 90 días, son 90 días. Por eso es importante, además de poder torturarlos con los plazos en los exámenes. Pero Qué más que malo nada, que por sos. lo otro es importante. No, pero también, a ver, lo que decía Guille también tiene que tener alguna lógica. O sea, si usted dice, no sé, 10 días donde son 5, bueno, obviamente tiene que saberlo, pero digamos, no es causal de desaprobación. Ahora, si me decís, donde son 5 días, decir, como dije recién el chiste, 6 meses, eso implica que por ahí no hay una comprensión del proceso en sí. ¿Está bien? Tal vez. Hay plazos que por ahí ya... ¿O no ha pasado alguna vez que por ahí se tiran cosas que ya no tienen nada que ver con la estructura procedimental? Está ahí Acá la línea de tiempo del proceso. es importante que tengan la línea manejada. Eso es muy importante, que sepan la estructura completa del proceso concursal. Las distintas Desde que etapas. inicia, tal cual. Entonces, volvemos a lo mismo. En la comprensión les va a resultar más fácil estudiar que si tratan de conocer los textos de memoria, lo que decíamos recién, todo el tema que hablamos hoy de la renuncia al privilegio. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Esto de la impugnación, bueno, es lo mismo que haya error en el cómputo de la mayoría que haya inventado 20 acreedores. No, no. No, tal cual. Con Doctor, problemas una con consulta. internet. ¿Alguna duda de algún otro tema? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. En el caso de la verificación tardía, quien se Sí. presenta después con una sentencia, ahí yo estuve mirando el fallo de Feliciano, creo que es que está subido. Sí. Feliciano. Sí. En ese caso, una discusión, porque acortó el juez lo que se había acordado en digamos, en el acuerdo, los plazos y las Sí. cuotas. Ahí, mira, Sebastián, ahí es importante aclarar Gustavo. que cuando se trata de una sentencia en juicio laboral o en un juicio de proceso de conocimiento, la ley lo que ha permitido es que el acreedor que obtiene la sentencia en ese proceso y la misma adquiere el carácter de firmeza, se presente a verificar válidamente dentro de los 6 meses posteriores. Pero esto siempre estamos hablando cuando esa sentencia que adquiere firmeza en ese proceso se ocurre con posterioridad a los 2 años, ¿no?, de la presentación de la demanda de concurso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proceso de conocimiento en donde fue rapidísimo y obtuvo una sentencia que quedó firme, ¿no?, al año y 8 meses de la presentación del concurso, no es que tengo 6 meses para presentarme a verificar, porque estoy todavía dentro del plazo de los 2 años que me marca en forma genérica la ley. Entonces, la extensión, si se quiere, o ese plazo de 6 meses, siempre tiene que ser considerado cuando la sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada se obtuvo después de transcurrido el plazo de los 2 años. Lo cual a veces puede generar una situación injusta, es cierto, porque si yo, por ejemplo, adquirí firmeza en la sentencia en ese proceso, faltando 15 días para que se cumplan los 2 años, tengo 15 días para presentarme a verificar, ¿no? Y si lo obtuve 10 días después de cumplidos los 2 años, tengo 6 meses. Sí, dirán, bueno, es injusto, pero es un corte, ¿no? Es una pauta objetiva
¿no? Que la ley fija y puede generar estas situaciones que, si se quiere, inequitativas. ¿Podría repetir pero- el primer caso? Porque justo se me cortó. Disculpa, Sí. disculpa. No, está bien. En el primer caso les decía que si la circunstancia es, yo obtuve la sentencia, pasó a la autoridad de cosa juzgada, faltando 15 días para cumplirse los 2 años, ¿no? Del plazo genérico, me quedan 15 días para presentarme y verificar. En cambio, si esa sentencia pasó a la autoridad de cosa juzgada 10 días después de cumplidos los 2 años, tengo 6 meses. ¿Por qué? Porque se dio con posterioridad y entonces ahí sí juega ese plazo de extensión o de prórroga de los 6 meses que contempla el artículo 56. Así fuera un día, entonces, si me quedó un día antes de vencer los 2 años, justo me quedó la sentencia firme, tengo un solo día para presentarme. Exactamente, exactamente. Inclusive, teniendo también, pasando un año, habiendo vencido los 2 años, también tengo los 6 meses. Exactamente, exacto, es así. Lo cual, insisto, podría en algún caso decir, bueno, es injusto. Y bueno, es una pauta objetiva, ¿no? Si tengo justo esa mala suerte, ¿no? De que adquiere firmeza, faltando unos pocos días para que se cumplan los 2 años, tengo que saber que estoy dentro del plazo todavía y que no se me va a extender. ¿Bien? Por eso es importante los plazos que hablábamos recién. Exacto, volvemos a lo mismo, con el tema de los plazos. ¿Qué pasa? Que una cosa son los plazos de 5 días, lo que fuera, a un plazo de prescripción. Claro. Sí, sobre todo los plazos que importan o que derivan en sanciones, esos son los que importan, sobre todo. ¿No? Porque si eso, el plazo, el vencimiento de un plazo, importa simplemente que no es menor, ¿no? Pero la pérdida del ejercicio de un derecho no sería tan grave, pero hay ciertos plazos en la ley que importan sanciones que son graves. Por ejemplo, el hecho de no depositar los gastos de correspondencia en la sentencia de apertura dentro de los 3 días que marca la ley, ¿no? Importa una hipótesis de desistimiento. El hecho de no hacer pública la propuesta en el periodo de exclusividad con 20 días de antelación, ¿no? Al vencimiento del mismo, importa la quiebra. O sea, hay plazos que son muy importantes por las sanciones que conllevan. En tanto que otros, en realidad, sí, 10 días para formular propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores. No la formulo. ¿Qué consecuencia me trae aparejada? Pierdo el derecho de poder efectuar propuesta diferenciada, nada más. No es tan grave. En otros casos sí, la gravedad es mucho más importante. ¿Bien? Nos queda igualmente una clase más de repaso, ¿eh? Tengan en cuenta que el sí, porque viernes que viene tenemos una clase más. No, para reforzar entonces, si queda una más buenísimo, por el tema de efectos y eso, de efectos de la... Exactamente. Yo lo que les diría es que en la semana que viene tienen una sola clase que van a tener, se les va a subir el material de la bolilla sobre salvataje, el 48. Pero el viernes tenemos clase de repaso, así que aprovechen que vamos a estar ya muy próximos al examen, anótense todas las dudas que se le vayan generando, ¿no? Y el viernes que viene tenemos un ping-pong nutrido. No van a tener más trabajos para hacer, así que en ese sentido van a quedar más alivianados. ¿Bien? Disculpe, Buenísimo. yo ya aviso que el viernes rindo otra materia, así que no voy a estar. Cualquier pregunta se las mando Bueno, por el campus. igual mandala por el campo, igual queda grabada la clase, yo no sé, esto la suben igual las clases, ¿no? Sí. Sí. Justamente quería preguntarles eso, porque en el canal de Franja hay solamente hasta el 6 clases subidas. No está la del doctor Martínez, por ejemplo, que yo La falté del el lunes. No está. Yo falté Supongo que tendrán un día específico para subirlas y todavía no lo han hecho. Capaz que las suben todas, no sé, los viernes. Tardan un poco, pero las suben. Ok, Bien. gracias. Bien, Y antes a la subíamos propósito- nosotros, pero no tenemos nosotros ahora no somos los creadores de la reunión, entonces no tenemos forma de subirla nosotros. Ya cuando entramos estamos ahí, está grabándose. Claro. Exactamente. Bien. Claro. Feliz día, profes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo con el trabajo. Feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día. Sergio.
Feliz día. ¿no? Bueno, gente, Bueno. nos estamos viendo entonces el viernes que viene. Si les parece, Cerramos. aprovechen. Y el viernes que viene seguimos entonces con este repaso. Bueno, Buen fin de Gracias. Fin de semana. Muchas gracias, buen Chau, fin chau. de. Gracias. luego. Chao. Chau, chau.